no aprendemos. Cada 4 años es lo mismo. Sale el sorteo de la Copa del Mundo, un año antes del Mundial. Creemos saber quiénes van a pasar a octavos de final basados en su historial y en la calidad de sus planteles. Y cuando llega la Copa del Mundo, nuestros pronósticos se vienen abajo porque siempre hay una gran selección que claudica a las primeras de cambio. Esta selección, por ahora, está siendo Argentina. Ya veremos si logra enmendar el camino, pero mientras lo descubrimos, les dejo aquí 10 antecedentes de grandes selecciones que fracasaron y no pasaron ni siquiera de la fase de grupos. En 1998, España era como México hoy, no más que ellos siempre se estrellaban un pasito adelante en cuartos de final. Estaban hartos de no poder avanzar a semifinales, mas todo cambió en Francia 98, cuando la Furia ni siquiera pasó la fase de grupos. España se metió al Mundial arrasando en la eliminatoria. El sorteo fue favorable: Bulgaria, Nigeria y Paraguay. Javier Clemente seleccionó a 8 jugadores del Barcelona que, más Raúl González y Fernando Hierro, tenían que ser suficientes para, esta vez sí, avanzar cuando menos a semifinales. Primer partido, error garrafal del portero Zubizarreta y derrota contra Nigeria. Segundo partido, 0-0 contra el Catenacho paraguayo. Faltaba todavía el tercer partido, que en el papel era el más difícil, contra Bulgaria, semifinalista en el Mundial anterior. Ahí sí, España se destapó con todo lo que traía. Ganó 6-1, pero ya era demasiado tarde. Paraguay y Nigeria avanzaron a octavos de final. La Argentina de Marcelo Bielsa fue quizás la que mejores jugadores y mejor fútbol practicó en la historia del albiceleste. Zanetti, Piojo López, Brujita Verón, Hernán Crespo, Batistuta y muchos cracks más establecieron una eliminatoria histórica en Conmebol. Récord de puntos que duró 20 años hasta que fue roto por el Brasil del presente. En Corea y Japón 2002 todo empezó bien, 1-0 contra la muy peligrosa Nigeria de aquellos tiempos. Luego derrota 1-0 contra una buena Inglaterra y para acabar solo restaba la cenicienta del grupo. Ese 1-1 contra Suecia iba a marcar el destino de cada integrante de una selección que pintaba favorita número 1 para ganar el Mundial. Inmortalizada por la foto de la barrera, convertida en el primer meme en la historia de las Copas del Mundo, mucho antes que se inventara el nombre de meme. La verdad, analizados uno por uno, no fueron marcadores escandalosos, pero la suma de puntos arrojó un resultado catastrófico. Argentina, por primera vez en 40 años, eliminada a las primeras de cambio. Probablemente la mejor versión de Cristiano Ronaldo la vivimos en la temporada 2013-2014 con el Real Madrid, en la que anotó 17 goles en la Champions League. 17 goles, una locura hasta para sus estándares. Portugal entró al Mundial como casi siempre, vía repechaje. Seguramente el repechaje más recordado de la historia. Cristiano Ronaldo 3, Zlatan Ibrahimovic 2. Ya en Brasil, hablando portugués y todo, los lusos que 2 años después ganarían la Eurocopa en Francia, se estrellaron en un grupo más bien asequible. Empezaron goleados 4-0 por Alemania. Bueno, eso entraba más o menos en los planes. A continuación empataron de milagro 2-2 con Estados Unidos. Cristiano Ronaldo estaba medio lesionado y ni sus luces hasta que por fin apareció en el último partido para vencer 2-1 a Ghana. Pero la suerte ya estaba echada. Estados Unidos perdió contra Alemania, pero no por goleada, y así avanzó gracias a su mejor diferencia de goles. Otro de varios estrepitosos fracasos europeos lo protagonizó Italia en aquel mundial jugado en Brasil. La Azzurra había hecho el ridículo en Sudáfrica 4 años antes, pero parecía haberse recuperado en la Euro 2012. Claro que generalmente las Eurocopas y los mundiales circulan en sentidos equidistantes y esta vez no fue la excepción. De todos modos, Italia se clasificó invicta al mundial. Todo bien hasta ahí. Le tocó un grupo bravo, pero sorteó brillantemente el primer sinodal. Venció 2-1 a Inglaterra. ¿Quién iba a anticipar entonces lo que vendría después? Italia cayó 1-0 ante Costa Rica y en un partido a ganar o morir le tocó morir a mordidas. 1-0 ante Uruguay. Italia quedaba fuera de los octavos de final por segundo mundial consecutivo. No podía caer más bajo. Eso creíamos.
Qué tiempos aquellos en los que al menos se clasificaba al Mundial. Así quedó de mal parada Italia la última vez que se dejó ver en una Copa del Mundo. En Francia, en 1938, la Alemania nazi quedó fuera del Mundial en 2 partidos. Empató uno, perdió otro y a casa. Fue la única vez en la historia que Alemania no pasó la ronda de grupos. Y les digo más, la única vez en la historia que Alemania no quedó en uno de los 7 primeros puestos del Mundial. Así de loco, hasta Rusia 2018. A los alemanes, históricamente, no se les da Rusia. Más información con su maestra de Ciencias Sociales. Alemania jugó 10 partidos de clasificación y ganó los 10, normal. Se paró del Mundial como campeón defensor y perdió contra México. Luego le ganó a Suecia con gol de Toni Kroos al minuto 95. Uf, eso estuvo cerca, pero los alemanes siempre se las arreglan. Tan solo tenían que ganarle a la ya eliminada Corea del Sur. Y perdieron 2-0. La misma selección que en los 4 mundiales del siglo XXI había quedado campeona, subcampeona o mínimo tercer lugar, no llegó esta vez ni a octavos de final. Gracias a esa increíble victoria de nuestros hermanos coreanos, México sí que mantuvo su racha. España llegó al Mundial de Brasil 2014 como favorita. No había manera de no considerarla así tras haber ganado la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012. La histórica selección de Casillas, Ramos, Xavi, Iniesta y compañía superó en la eliminatoria a la joven Francia, que se tuvo que buscar el acceso al Mundial vía repechaje. El sorteo esta vez no fue fácil para España, pero Países Bajos no representaba una amenaza real en el primer partido. Pocos calcularon una derrota, y mucho menos de semejante magnitud. 5-1 fue el escandaloso resultado. Más que empezar con el pie izquierdo, a la roja le habían mutilado ambas piernas. Pero no era primera vez que España empezaba con derrota en mundial. Pasó también contra Suiza en 2010. No era el fin del mundo todavía. Seguía Chile. Y Chile le sacó del mundial con un baile que acabó en 2-0. Para variar, España ganó el último partido ya sin trascendencia. 3-0 contra Australia. Ambas selecciones ya estaban previamente enterradas en el grupo de la muerte. Italia llegó al Mundial 2010 como campeona del mundo, invicta, además en la eliminatoria. No había un solo indicio de las 4 pesadillas que se le venían encima. Todo empezó en Sudáfrica. No le tocó a Italia un grupo fácil, sino más bien regalado. Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia. ¿Qué más querían? El equipo comandado por Buffon, Cannavaro y Chiellini apenas empató 1-1 en su presentación contra Paraguay tras ir 0-1 abajo. Nadie se alarmó. Italia tradicionalmente va de menos a más, avisaban los más viejos. Contra Nueva Zelanda también empezó perdiendo y lejos de destrozar a los kiwis, apenas empató 1-1 y de penal. Un resultado vergonzoso, pero Italia no estaba contra las cuerdas ni nada. Empatar contra la también debutante Eslovaquia bastaba para avanzar a octavos de final. Pero el campeón del mundo perdió 3-2 en el último partido. Empezaba así una espiral de ridículos cada 4 años que en 2022 todavía no ha parado. Paraguay, Eslovaquia y hasta Nueva Zelanda quedaron por encima de Italia en aquel plácido grupo de la vida. Históricamente, las participaciones de la selección inglesa en las Copas del Mundo tienen un listón demasiado alto que nunca logran alcanzar. Sus actuaciones suelen ser decepcionantes, pero responder a cierto nivel competitivo, aunque sea mínimo. Lo que ocurrió en Brasil 2014, sin embargo, fue terrible hasta para sus bajísimos estándares. La eliminatoria la había terminado con paso invicto, como siempre. Ya no sabíamos ese cuento. Lo que no intuíamos es que por primera vez desde el Mundial de Suecia 58, Inglaterra no pasaría ni siquiera la fase de grupos. El primer partido lo perdió 2-1 contra Italia. Ya hablamos de eso. El segundo partido lo perdió otra vez 2-1 contra Uruguay. En el tercer partido apenas alcanzó a empatar 0-0 con Costa Rica. Inglaterra no solamente quedó eliminada, sino que fue último lugar de aquel travieso grupo de la muerte. La cosa no iba bien. Tras haber perdido la tragicómica final de Alemania 2006, Francia estuvo en la cuerda floja y solo de la mano de Thierry Henry superó en el repechaje a Irlanda para no quedar fuera del Mundial. Más le hubiera valido quedar eliminada porque en Sudáfrica fue una vergüenza, en el que probablemente se trató
del vestidor más contaminado de todos los tiempos, negros contra blancos, Anelka contra Domenech, todos contra Henry, entre otros trascendidos, era previsible que Francia no llegaría demasiado lejos. Lo que era incalculable era que no pasaría ni siquiera a octavos de final. El primer partido lo empató 0-0 con Uruguay. El segundo encuentro lo perdió 2-0 contra México. Necesitaba golear al anfitrión Sudáfrica en el último juego y no solo no lo consiguió, sino que perdió 2-1 ese partido para cerrar su actuación con broche de estiércol. Francia sumó tan solo un punto, metió un gol y su diferencia de goles fue de -3. Estadísticamente, la peor actuación de una selección grande, solamente empeorada ¿por quién más? Por Francia. 8 años antes, la selección francesa no pasó por el proceso clasificatorio rumbo a Corea-Japón 2002, porque en esa época al Mundial clasificaban directamente los campeones del mundo. La inauguración la perdió 1-0 contra Senegal. Un drama, pero nada que no se haya visto antes. Había tiempo para enmendar el camino como hicieron otros campeones del mundo sorprendidos en la inauguración. Pero después llegó el partido contra Uruguay, marcador 0-0, como ocurriría otra vez 8 años después en Sudáfrica. Les dije ya que todo esto fue seguramente porque no jugó Zinedine Zidane. Bueno, Zidane volvió de su lesión para disputar el tercer y último partido contra Dinamarca. Dio igual. Francia perdió 2-0. El campeón del mundo se fue de Japón y Corea sin haber anotado un miserable gol. Es un terreno bastante resbaladizo, el de la fase de grupos de la Copa del Mundo, y no siempre es fácil poder evitar el fracaso estrepitoso cada 4 años. Tarde o temprano, hasta los más grandes caen. Vamos a revisar ahora los que van invictos o los que llevan más mundiales seguidos, por lo menos 2 mundiales seguidos avanzando a octavos de final. Son muy pocos y la gran mayoría del continente americano. La selección suiza lleva 2 mundiales seguidos pasando la fase de grupos. Ambas veces fue parada en seco en el cuarto partido, contra Argentina en 2014 y contra Suecia en 2018. También Francia lleva 2 pruebas superadas tras lo de Sudáfrica 2010. En Brasil 2014 llegó a cuartos de final, perdió contra Alemania, y de Rusia 2018 fue el último en irse. Bélgica es otra selección que ha pasado el primer listón 2 veces seguidas. Se quedó en cuartos de final ante Argentina en 2014 y fue tercer lugar en Rusia 2018. Colombia también llevaba 2 éxitos seguidos en Brasil 2014 y Rusia 2018, pero ya perdió su racha en Qatar 2022. Tras no acudir al Mundial de Alemania 2006, Uruguay ha pasado la fase de grupos 3 veces seguidas. En 2010 se metió hasta semifinales contra Países Bajos, en 2014 la paró Colombia en octavos y en 2018 se encargó de ella Francia en cuartos de final. Luego de la debacle en Corea-Japón, Argentina venció a México y perdió contra Alemania en los mundiales 2006 y 2010. En 2014 se metieron hasta la final y en 2018 de carambola alcanzaron octavos, donde perdieron con Francia. México destroza al resto del mundo en presencias consecutivas en el cuarto partido. Bulgaria en Estados Unidos 94, Alemania en Francia 98, no me acuerdo de quién, en Corea-Japón 2002, Argentina en Alemania 2006 y en Sudáfrica 2010, Países Bajos en 2014 y Brasil en Rusia 2018. ¿Cómo quedaron? Eso no tiene importancia para efectos de este top 5. Tras el derrumbe alemán en fase de grupos de Rusia 2018, ahora es Brasil la selección que más veces consecutivas ha evitado el fracaso absoluto. Desde que Portugal la sacó a patadas del Mundial de Inglaterra 66, la canariña ha avanzado siempre. Solamente una vez desde entonces se quedó en octavos de final, cuando perdió contra Argentina en Italia 90. En 5 ocasiones la pararon en cuartos de final, 3 veces en semifinales y 4 de esas 13 veces que lleva avanzando de manera seguida a segunda ronda, llegó hasta la final.